Les voy a pedir igual, Marta y Pau, como yo voy a tener que salir a las 10 por este problema bastante urgente que tendría que salir, si en ese momento queda alguna duda, igual si pueden quedarse unos minutitos más, porque pueden surgir algunas dudas o alguna conversación que quede ahí en esos No hay últimos problema, 5. Fer. Ahora veo, sí, ahora veo que somos 10, éramos unos 13 recién, ¿no? Voy a compartir entonces ahora de nuevo pantalla, ¿sí? Ahí se ve perfecto. Entonces, volviendo a este punto, quedaba bastante claro que teníamos muy poquitos, un hito ahí, pero bueno, son quizás miles de personas, en la clase baja que son blancos, mientras que los negros, como vemos, mayoritariamente están en estos sectores bajos y muy poquititos en este pequeño sector. Siempre todos los años les hago el mismo chiste, que acá en este vértice chiquitito, si ustedes buscaran el puntito del unito más encumbrado, ahí lo tendrían Obama. Pero en verdad la barrera de casta lo que separa, estos dos grandes triángulos que separa, es porque genera una conjunción estructural entre la clase y la raza. O sea que el blanco mayoritariamente es rico y el pobre mayoritariamente es pobre. ¿Se entiende? Perdón, el blanco mayoritariamente es rico, el negro es mayoritariamente pobre. Quiere decir que Y acá hay ahí una cuestión también, histórica y estructural. Sí, perdón, Álvaro. no, nada, un comentario más que ahí también hay que tener en cuenta que como el blanco es el que está en el poder, por así decirlo, tiene la capacidad de mantener esta estructura de esta manera. O sea, durante los 50, los 60, los 70 en Estados Unidos salieron un montón de estudios de cómo los estados hacían funcionar lo que se llamaba el redlining, es decir, delimitar en qué barrios podían vivir los negros y en qué barrios podrían vivir los blancos para así empobrecer las zonas que estaban planificadas previamente para que sean habitadas por personas de X color de piel. Uh-huh. Y eso, en definitiva, más allá de la lucha de los derechos civiles, más allá de los logros del multiculturalismo, es un fenómeno que se explica solo estructuralmente, o sea, a través de la conjunción entre la raza y la clase, no es un fenómeno exclusivamente racial. Por eso las demandas de estos movimientos cada vez más radicales son demandas cada vez más radicales, porque no se trata de una demanda de derechos políticos nomás, ¿se entiende? Entonces, a lo largo de toda esta década del 60, del 70, del 80, prácticamente hasta principios de los 90, cuando empieza a tener más éxito esta tendencia multiculturalista, existió una tendencia más radical, sobre todo en Estados Unidos, también en Europa, pero básicamente en los años 90 el multiculturalismo viene a ser, junto con el dominio más globalizado, de globalización, neoliberalismo, el supuesto canal de vehiculización de todo esto. Como ustedes habrán visto, ese canal no fue suficiente, no ha sido suficiente nunca, no solamente en Estados Unidos, como sabemos, con todos los uprisings y permanente situación exponencial del racismo y del clasismo, sino que además en América Latina nosotros ahora lo podemos ver con más claridad como la conjunción entre los movimientos que tienen reivindicaciones que se relacionan con la raza, con o la etnia o con la clase y con la nación, siempre están en una coctelera, ¿no? Entonces por eso es importante abrir los conceptos para que sociológicamente podamos hacer interpretaciones, porque esto no terminó ni va a terminar. Es decir, eternamente vamos a seguir con distintas combinaciones, ¿no? Y ni hablar en el momento en el que aparece y ingresa en escena el concepto de género, que en la clase que viene con América Latina nos vamos a meter un poquito más con este cuarto concepto que es bastante importante para poder relacionar estos movimientos. En definitiva, ¿qué ocurre después de los años 90? Como hubo una tendencia, como les decía, que me gusta mucho el término de Teresa San Román, en un texto que es de lectura adaptativa, pero para el que quiera se lo podemos pasar, la idea de los movimientos del racismo antirracista, que son estas tendencias más radicales, me parece que es interesante también después cómo esto va evolucionando en la conceptualización misma de la noción de raza cuando es reivindicada por los movimientos, cuando reaparece. Porque si en el movimiento negro en Brasil o en Estados Unidos hay un momento donde volvemos a considerar que
hablar de movimiento negro es lo que el propio movimiento está buscando. Empezamos a trabajar esta noción de autoascripción, o sea, yo, por ejemplo, estuve muchos años vinculada al movimiento negro y en un particular, en un taller de trabajo donde estuve mucho más en forma directa con el movimiento negro en el año 2003, a raíz de mi trabajo sobre el indigenismo peruano y sobre la indigenización. Era más un debate entre indigenismo y negritud. Al principio, o sea, les digo para cómo se vivencia esto incluso desde la piel, ¿no? Al principio fue bastante difícil, y esto estamos hablando de 2003, o sea, han pasado 17 años, no han pasado 50, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el año 2003 esta reivindicación de la racialización y también del concepto de negro y del concepto de raza estaba muy a la orden del día en la interna, dentro de la misma contradicción de posiciones del movimiento negro. Me fue bastante difícil dialogar, ustedes imaginarán con el aspecto que tengo. Entonces, la noción de autoascripción es muy importante porque, por lo general, cuando nosotros sociológicamente e incluso política o culturalmente nos vinculamos a determinado grupo que tiene una historia de racialización y que tiene una autoafirmación, y les vuelvo a plantear esto que parece un poco abstracto, pero que ha hecho un proceso de desalienación de una identidad negativa, sea cual sea, y que se autodenomina negro, se autodenomina indio. En los años 90 estuvo una campaña muy, muy interesante en el Ecuador, que ya voy a hablarles en la próxima clase, que se llamaba Amo lo que tengo de indio. Bueno, pues ese es el camino por el cual, en general, tanto en la antropología como en la sociología, se ha trabajado la identidad, desde el punto de vista de la autoascripción. Por eso los censos fueron cambiando con los años, y hoy las preguntas de los censos no es usted de qué raza es, porque podría perfectamente utilizarse, porque si los movimientos han reivindicado la noción de raza y se consideran movimientos raciales, en tal caso pues se podría preguntar así, pero en general es usted se considera parte de la comunidad indígena, se considera parte de la comunidad negra, o sea, la identidad es un proceso de autoascripción. Eso ha generado varios problemas, por ejemplo, personas como yo que se pueden autoconsiderar negras y pedir una cuota para negro en una universidad en Brasil, ha generado ciertas dificultades, pero por el otro lado es la solución que incluso la propia estadística ha encontrado a esta concepción, digamos, de la identidad que ha ido evolucionando en la idea originaria, que la identidad era como una cosa esencial, que cada persona solo debía descubrirla, ¿no es cierto? Y esa identidad esencial, si era una identidad racial, debía entonces potenciarla. Pasa entonces a una concepción mucho más compleja, la idea de identidad como matrushka. Primero, las personas no tienen una sola identidad. Segundo, la identidad es social, es cultural, no es una identidad natural, esencial y mucho menos biológica. Siempre es social, entonces las personas pueden tener varias identidades. Esa cosa multiidentitaria también se releva, digamos, vía autoascripción. A ver si hay alguna pregunta o comentario en este momento antes de hacer el cierre. Yo no sé si hay alguien hablando, pero al menos yo no estoy escuchando. Escucho algo muy bajito nomás. Piensen si tienen alguna pregunta, algún comentario, mientras yo voy viendo, porque tengo mis múltiples anotaciones y por lo general no los miro, y ahora voy a ver si me he olvidado de algo, ¿no? Bien, yo creo que en definitiva, como para hacer un poco el recorrido y recordar esta complejidad, esta coctelera en la cual aparecen estas nociones de etnia, de raza, voy a volver un poquito a compartir ahora con los conceptos iniciales, ¿no? Si volvemos entonces atrás un poquito, vamos a ver que históricamente el concepto de etnia fue un concepto que era utilizado exclusivamente por parte de los países coloniales en su proceso de formación de los estados-nación, y para pensar en términos de los bárbaros, de aquellos pueblos que estaban en Asia, en África o en sus ¿cómo se dice?, posesiones coloniales. La noción de nación y la noción de Estado son bien complejas entonces, ¿no? Es una noción, la de nación y Estado, que nace bastante comprimida con la noción de Estado, principalmente en los países más fuertes del
los países centrales europeos. La noción de nación se va diferenciando a través justamente de la apertura de diferentes formas de concebir la nacionalidad, la idea esta de una comunidad imaginada, cómo se abre en función de esta idea de memoria y de tradición que tienen estas comunidades, y lo que viene a romper con todo es justamente la noción de raza, que ya venía por su caminito propio, por el racismo biológico, y que con el Holocausto y todo el fenómeno del nazismo vino a poner un hito, una piedra fundacional en el debate a partir del año 45, cuando la noción de raza es reemplazada por la noción de etnia o de etnicidad, y en el fondo lo que termina ocurriendo, y son los movimientos sociales, del movimiento negro en particular, los que vienen a romper con esto, cuando la noción de etnia viene a esconder que el racismo no se terminó por haber derrotado a Alemania, por haber derrotado al nazismo, y que el racismo está vivito y coleando. Entonces, en la lucha contra el racismo, imagínense el apartheid, ahora no recuerdo el año exacto, pero estamos hablando del año 90, ¿no? ¿Alguien recuerda el año cuando termina el apartheid en Sudáfrica? No puedo acordar el año exacto, estamos hablando de la década del 90, o sea, piensen que verdaderamente el racismo no podía ser eliminado por más que los expertos del Comité de la UNESCO, por más que todas las mentes supuestamente republicanas y democráticas europeas creyeran que habían eliminado el uso del concepto de raza, ¿no? Entonces, finalmente, y eso nos va a abrir el pie a lo que vamos a ver en la clase siguiente, que ya es el derrotero más latinoamericano de la noción de raza, clase y nación, aquí lo que vamos a tener es justamente un proceso por el cual los movimientos más radicales van a articular la noción de raza con la noción de clase en una crítica más estructural a ese racismo que en principio podía ser interpretado meramente como un fenómeno de discriminación política y o cultural, y aparece más bien como un fenómeno de discriminación estructural en términos de barrera de casta, y más modernamente, digamos, más contemporáneamente, en términos de lo que hoy ya, y eso lo vamos a ver en la clase que viene, sería más bien desigualdades estructurales, lo que en la próxima clase vamos a ver como la noción un poco más moderna de interdesigualdades, ¿no? Más moderna no, más contemporánea. Yo ahí cerraría esta clase, y a menos que haya alguna preguntita como para contestar, si no, dejaría ya en manos de Pau o Marti que puedan recabar por ahí alguna duda que haya quedado, algún punto suelto, ¿sí? Si les sirve, inclusive, Pau, estoy pensando, como ahora no hemos tenido el pizarrón, probablemente podemos subir esta listita de conceptos, podemos subir también el dibujo de la carga de casta, si les sirve, ¿no? Dale, al campo. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Entonces yo los dejaría y les pido me disculpen, y ya los veo no este próximo, sino el 16, ¿sí? Listo, Fer. No, En todo dale. caso, me pasas por mail esos apuntes por si alguien lo quiere. Igual la clase, esta clase quedó grabada y va a estar subida al campus virtual. Ay, gracias, que ahí en Sudáfrica fue el año 92. Muchas gracias vos, Pau, que trajiste el dato. Perfecto, entonces cualquier cosita, si se quedan unos minutos más por las dudas, que quede alguna duda o para anotar en el chat, y yo la retomo en la clase que viene. Les agradezco un montón y hasta la próxima. Chao, Fer. Gracias. No sé si quieren hacer alguna consulta, algún comentario. Pau, ahí me habían preguntado por los horarios de consulta en el grupo. Bueno, en realidad los horarios de consulta, los míos siempre son los viernes de 10 a 12, pero si me escriben un correo podemos hacer otro día, y la Fernanda, que es de 11 a 1, y el Maxi creo que es también el viernes en la tarde. Pero que nos manden un correo y nosotros los vamos arreglando. Yo no tengo problemas en cambiar de día u horario. Profe, yo quería preguntar, porque con mi compañera no nos salía la opción para entregar el laboratorio 4, como entregar actividad. Perdón. Está ahí Creo que